cristiano y su dinero, que también no es una doctrina, sino que es vamos a decir, una costumbre, una regla de fe, o un mandato del Señor, o no sé, cualquier cosa, podemos llamarlo de esta manera. Por eso que en muchas iglesias lo hacen casi como doctrina, ¿no? Y nosotros no tenemos esta doctrina como doctrina fundamental, pero sí que es una costumbre que tenemos nosotros, igual que las tienen otras iglesias. Y es bueno saber si esta costumbre es bíblica o no es, ¿vale? Y siempre todo lo que se refiere a lo que Dios nos pide en la Biblia, pues tenemos que descubrirlo. Por eso viene como un anexo, simplemente porque hay muchas iglesias que lo toman como casi como regla de fe, ¿no? Y veremos un poco. ¿Qué sabéis ustedes sobre este tema? El cristiano y su dinero. ¿Habéis oído hablar de diezmo, de ofrenda y de cosas así? Sí. ¿Y qué es lo que pensáis sobre esto? No, yo, en lo poquito que he leído sobre el tema, sé que en la antigüedad los cristianos se sustentaban con el diezmo, de cada uno ponía el 10% de su salario, de su riqueza, ¿Sí? para sustentar la iglesia, a los pastores o a los profetas o a los que formaban parte de la iglesia. Y de hecho y del dinero era de la comunidad, no había dinero de nadie, sino era todo de la comunidad. Bien. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Qué es lo que habéis aprendido ustedes que hicieron parte de otras iglesias en otros tiempos? Bueno, sí, yo sé que de lo que ganamos o de lo que ganamos era el 10% porque la iglesia evangélica como tal se tiene que sostener, no es como la católica que se sostiene Sí. también por el gobierno, sino por los miembros. Pero es lo que te han enseñado. Bueno, es lo que más o menos sé, eso que... Pero es algo, ¿cómo se dice? ¿Bíblico? ¿O solamente una costumbre de la iglesia? No, eso es algo Bueno, bíblico. Es bíblico. ¿Cómo? Es algo bíblico. Jesús lo dijo cuando la señora con las 2 dracmas fue. Sí. Que ella dio todo el dinero que tenía y entonces habló acerca de las personas que daban lo que les sobraba y la señora le había dado todo, todo eso. Y exacto, lo que dice allí, que da gracias a lo que dice, a Dios lo que es de Dios. También habló que de todo lo que tengáis, deberían compartirlo en la iglesia. Eso Sí. era una de las cosas que tenían en común. La iglesia se sostenía, como dice ella, con el porciento, o lo que daban, todos los cristianos daban todo, no daban el 10%. Los cristianos daban todo para sostenerlos a todos ahí. Sí. Todos debían compartir. Eso fue cuando la vida de los primeros cristianos, si mal no recuerdo, Sí. y lo que pasó con la señora esa, creo que fue Ananías y Zafira, todo eso que... Ananías y Zafira. Exacto, lo que le sucedió a ella es por no haber vendido sus cosas y no haber dado dinero, lo que más o menos. Más o menos, pero estos más o menos pueden llevar a mucha polémica, ¿me entiendes? Es decir, si murieron porque no dieron lo que debían de dar, no murieron por eso, ¿sabes? Murieron por haber mentido, que es otra cosa. Su muerte no tiene relación con el dinero. Ananías y Zafira. Leí bien el texto. Han mentido al Espíritu Santo, no por averiguar, porque además Pedro le dice, pero hubieras podido guardar este dinero para ti. No tienes, pero tú das este dinero, te guardas la mitad y después has pretender a todo el resto de la iglesia que tú eres el bueno porque has dado todo. Nada tiene que ver con el dinero, tiene que ver con tu actitud de chulo. Sí, porque has mentido a todo el mundo. Sí. Y le dice, bien hubiera podido guardarte todo el dinero. ¿Ves? Entonces,
No se puede interpretar mal, porque entonces vas a dejar pensar a la gente que el Señor me va a matar si no le doy lo que... Sí. Bueno, eso es una corrección sobre el momento. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Y tú en Lanzarote qué hacéis vosotros? Nosotros pues también dar un 10% de lo que te dan, pero por ejemplo no tiene que ser solamente los que trabajan o algo. Por ejemplo, yo estoy en la universidad y yo doy el 10% también de lo que me dan a mí, pero también aparte de ser un mandamiento tiene que ser algo, no que lo hagas por cumplir o por compromiso, sino porque también te nazca hacerlo. Bien. Vemos que hay ideas ahí detrás, ¿verdad? La idea de saber si es un mandamiento, pues si fuera un mandamiento lo pondríamos como doctrina, ¿de acuerdo? ¿No? Si es un mandamiento firme, entonces digo, y tal. Y la gente que no cumple, entonces se van al infierno directo. ¿Habéis cumplido todos? Siempre. Más vale que les hable yo la vida hoy. Sí. No, vamos a ver lo que significa un poco todo eso, porque es muy importante. Efectivamente, hay muchas iglesias que lo exigen de cierto modo, ¿no? Incluso hay iglesias tan controladoras que realmente tienen que decir cuánto ganas y tienen que dar el 10% exacto de lo que ganan en la iglesia. Y naturalmente, pues, cuando estudiamos la Biblia vemos que nada tiene que ver con esto. Y quisiera realmente pues tratar de aclarar sobre esto para que lo tenéis todos muy claro sobre esto, ¿vale? En cierta ocasión un grupo de fariseos quería poner a Jesús en un aprieto, conoce esto, ¿no? Y vino a él con esta moneda diciendo, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ellos tenían que pagar los impuestos a los romanos, que era un ejército ocupante, ¿no? Fíjate, ¿no? Tenemos que pagarle a ellos, además de ocuparnos, de fastidiarnos la vida, tenemos que pagarle, ¿no? Era terrible, ¿no? Obviamente. Entonces, los fariseos querían hacer esto a Jesús, poner un aprieto, ¿no? Porque si dice que no, entonces los romanos le van a atacar y le van a coger, ¿verdad? Y si dice que sí, entonces nosotros le vamos a saltar al cuello, o sea que no había oportunidad, no había manera, ¿no? Y entonces... ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? La cuestión es así, ¿no? Y lo mismo podemos plantearnos nosotros, decir, bueno, ¿es lícito, es correcto dar a la iglesia lo que le corresponde o no? ¿O cómo es? ¿El 10%, el 5%, el 2%, el 99%, yo qué sé? ¿Es realmente el 10% cuando hablamos del diezmo es así? ¿No? Cuando hablamos de ofrenda, ¿estamos hablando de diezmo o hablando de la ofrenda? Y cuando hablamos de primicia, ¿sabes cuál es la palabra? Primicia, ¿no? También es una costumbre que tienen los judíos de dar la primicia de su cosecha, ¿no? Si mañana tú encuentras trabajo, ¿no? Te van a pagar 1.000 euros, que ya sería extraordinario para ti, pero una basura para el resto del mundo. Pero dice, bueno, tú vas ahí, ganas 1.000 euros. Entonces la primicia, el primer salario debe dar a la iglesia. No es decir, la primicia, ¿no? Así que hay muchas cosas que son muy poco claras y podemos decir, ¿pero qué dice la Biblia sobre esto, no? ¿Verdad? Y eso, la respuesta de Jesús fue legendaria, de cierto modo, porque vino a ser un refrán a menudo empleado hasta nuestros días, ¿no? Y fue genial, de cierto modo, como una espada en doble filo en el corazón de los que estaban escuchando. Dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Significa, simplemente, dejo totalmente la discusión cerrada ahí. La gente se queda así, bueno, hay que dar al César, pero a Dios también, ¿no? Significa que, obviamente, de nuestro dinero tenemos que pagar los tributos al César, que ahora es, ¿cómo se llama? El gobierno de España, ¿no? Hacienda de España, ¿no? Eso lo entendemos perfectamente, sabemos lo que hay que pagar y la gente, bueno, mucha gente trata, incluso los cristianos, y eso no debe de ser,
tratan de esquivar los impuestos y todo está haciendo todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, entendemos que tenemos que pagar eso, ¿sí o no? Si tú trabajas, tienes que pagar la seguridad social, tú vas al hospital gratis, entonces es normal que la pagues de otra manera, ¿verdad? Y tenemos un sistema en España que no es perfecto, pero por lo menos se entiende que tenemos que pagar impuestos cuando hay que pagar. Y gracias a Dios, pues los que no ganan dinero pues no tienen que pagar impuestos, y los que tienen mucho pues tienen que pagar bastante también. En fin, es una sociedad que más o menos, no voy a decir que es plenamente justa, pero por lo menos está así. Y entendemos nosotros como cristianos que tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora, cuando dice, y dar a Dios lo que es de Dios, ahora sí, ¿qué significa eso? Porque en definitiva, a ver, yo entiendo lo que tengo que dar a César, pero lo que tengo que dar a Dios, ¿qué? ¿Ah? El 10%, el 5%, y todo eso, ¿no? Entonces, entendemos, pagar o no pagar significa reconocer la autoridad o no reconocerla. Si yo reconozco la autoridad del país donde estoy, voy a tener que pagar impuestos. Ahora, si reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida, ahora le correspondo yo a dar a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a Dios? ¿Una pequeña parte de nosotros? ¿Un 10% de nosotros? Entendemos bien que a Dios le debemos todo, ¿sí o no? Así que un principio ya de base para el cristiano es decir, mira, mi dinero ya no es mío. ¿No es así? Mi dinero ya no es mío. Pero no significa que Dios va a decir, bueno, pues dámelo todo. No, porque Dios te lo ha dado. ¿Vale? Es Dios que te lo ha dado, no es tuyo. No es por tu trabajo o lo que sea. Es que Dios a través de tu trabajo te ha dado el dinero para que tú puedas dar de comer a tus hijos y puedas vivir tú y pagar y hasta pagar los impuestos, ¿no? Entonces entiendes bien que yo le voy a dar a Dios que si Él me lo ha dado todo, así que ya todo le pertenece a Él. Y si no tenemos esta actitud en nuestra vida de reconocer que todo lo que tenemos no es nuestro, sino es de Dios, ¿vale? Y que por ello tenemos que empezar por darle gracias, Señor, por lo que tú me has acordado, porque tú me lo das a mí, pero sé que no es mío, pero bien, por lo menos, si tú me lo has dado tú, es que es pura gracia que me lo has dado. Hasta ahí vamos, ¿sí? De acuerdo. Es muy importante que tengamos ya primero esta actitud. Nosotros en España pagamos aquí en Canarias el 7% de IGIC, ¿verdad? Es un 7% de todo lo que se supone que traficamos y hacemos cosas de venta y de compra, yo qué sé. Y después los impuestos pues dependen de la persona, ¿no? En el tiempo de Jesús y de los judíos, antiguamente, especialmente el tiempo antiguo, donde estaban los levitas trabajando en el templo, ¿no? La tribu de los levitos, de los sacerdotes y todo eso que estaban ahí, que no podían trabajar, ellos solo tenían que dedicarse al templo. Y las 11 otras tribus, ¿no? Son 12 tribus, ¿no? Pero la tribu de los levitas, son un montón de gente, solamente tenían que dedicarse a servir a Dios ahí. Y las 11 tribus que estaban ahí tenían que darle a ellos el 10% de lo que tenían ellos para subvencionar a estos, porque ellos no podían trabajar. Y eso era la costumbre del tiempo. Pero no solamente para subvencionar a estos, sino para subvencionar al rey y al ejército. ¿De acuerdo? Entonces tenían que pagar los impuestos. Ellos pagaban casi el 21% de su ganancia. Lo tienen que dar al Estado o a la Iglesia, podemos decir, ¿no? En definitiva, porque todo el Estado y la Iglesia eran cosas totalmente confundidas, ¿no? Entonces, no era el 10% que daban, sino casi el 21% se calcula así, ¿no? De todo ello, ¿no? Y entonces podemos entender que el régimen antiguo o el tiempo del Señor Jesús era muy distinto a lo que estamos viviendo ahora, porque entonces
pretender dar un diezmo hoy en día no corresponde nada a lo que estaban haciendo ellos. Y entonces sí que tienen que aportar ellos su contribución al rey, su contribución cuando había fiestas especiales, las primicias de su ganancia las tienen que dar también en reconocimiento al Dios generoso que daba la cosecha, ¿no? Entonces daba la primera, lo mejor del fruto lo daba él. Y también lo daban de forma generosa, naturalmente, a los levitas, el 10% de lo que tenían. Y si lees Malaquía, pues muchas veces en Malaquía hay versículos que son cogidos muchas veces por las iglesias, ¿no? ¿Por qué estoy enfadado contra vosotros? ¿Por qué? Porque no habéis dejado de pagar el diezmo, ¿no? Paga el diezmo y ya veréis cómo yo abriré el cielo para que la bendición de Dios caiga sobre vosotros. Y eso es Malaquía, no sé, habéis leído seguramente eso. Y es un texto muy bonito y muy lindo. Pero es para decir que realmente Dios estableció esta regla de los impuestos religiosos también, ¿no? Para que el pueblo pudiera, o sea, el rey y los demás, y después los levitas de todo, pudieran sobrevivir y servir al Señor. Bien. La cuestión es, ¿qué pasó después en la nueva alianza? Es decir, cuando hablamos de la nueva alianza, hablamos de Jesús, desde Jesús hasta nuestros días. Porque ya Jesús dijo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí, verdad? Porque si estamos bajo la ley, entonces deberíamos hacer 1000 cosas más que pagar el diezmo. Si no solamente pagar el diezmo, deberíamos circuncidarnos, deberíamos de hacer 1000 cosas, ¿no? O sea, como lo hacían los judíos. Y obviamente todo eso no se hace, ¿verdad? Lo que pasa es que para sostener la iglesia, pues se vuelve a predicar sobre el diezmo, hay que pagar el diezmo, ¿no? Y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y yo estoy convencido que primero no hay ninguna referencia del diezmo en el Nuevo Testamento, solamente una vez, cuando Pablo habla de Abraham, que dio su diezmo a Melquisedec. No sé si habéis leído esto, pero bueno, es una historia del Antiguo Testamento y se refiere a eso y no tiene nada que ver con el diezmo en sí, sino sobre una situación que él tenía de visión hacia el profeta. Pero en el Nuevo Testamento no veréis nada, tenéis que pagar el diezmo. Pablo, fíjate, Pablo que escribió tantas cosas y que nos dio tantas ordenanzas en todas sus cartas, habla mucho de dinero, sí, es verdad. Explica muchos textos, hay muchos textos que nos hablan del dinero, pero nunca nos dice hablar del diezmo, de un diezmo que hay que pagar. ¿De acuerdo? Por consiguiente, es muy probable que el diezmo hay que entenderlo de otra manera. O el diezmo del Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. Hay un proverbio, y ahí donde realmente me parece muy interesante, Proverbio 3, del 9 a 10, vamos a ver si lo podéis leer. Y cuando nos preguntamos qué es lo que me corresponde a mí pagar. Adiós. Proverbio 3, de 9 a 10. Vale. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bien. ¿Qué dice ahí? Honra a Dios con tus primicias y todos tus frutos. ¿Cuántos bienes? Con tus bienes, primero. Con tus bienes, perdón. Y las primicias de tus frutos. ¿Cómo podemos interpretar eso, literalmente? Primero, la pregunta es, ¿tú honras a Dios con tus bienes? Porque ahí dice ahí la pregunta, nos da una orden, ¿no? Honra a Dios con tus bienes y con la primicia de tu cosecha, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿yo estoy honrando a Dios con mis bienes? Y uno dice, pero no sé muy bien cómo honrar a Dios con mis bienes, ¿qué significa eso, no? ¿Verdad? Bueno, pues tenemos que preguntarnos eso.
Pero supongo que todos nosotros queremos honrar a Dios con nuestros bienes, ¿o no? ¿Sí? ¿Verdad? Queremos honrar a Dios con nuestros bienes. Y el problema es que no tenemos orientación precisa sobre lo que dice la palabra de Dios a los creyentes en este tema, y sobre el tema de las ofrendas y los diezmos, ¿no? Así que vamos a ver. Aquí lo que pasa lo explicaré después, ¿no? En cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios dice ahí, ¿no? 16, 1 a 2, ¿no? Vosotros también, de la manera que ordené a las iglesias, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Pero ahí no pone el 10%. Aquí el dibujo lo he puesto yo, ¿no? Pero no pone el 10%, ¿está de acuerdo? ¿No? Sino que pone algo según haya prosperado. Dice que cada semana vayan dando algo según lo que tú has prosperado, ¿no? Ahí tenemos la historia de la viuda que se presenta, como la habéis nombrado antes, se presenta ahí, y la pobre pues da realmente algo que no le sobraba, sino que le costó, ¿no? Le costó dar. Y la otra, los otros que daban ahí un billete que se caía así, que otro no lo podía ver. Entonces, y todo el mundo parece que es muy espiritual porque puso un billete de 20 euros de repente que hizo así cuando cayó, ¿no? Y Jesús dijo, ella dio mucho más que vosotros, porque dio de algo que realmente le costaba. Y podemos decir que Jesús honró a esta mujer, ¿verdad? Y eso, y yo creo que todo tiene que ver sobre esto, sobre nuestra manera de honrar a Dios con nuestros bienes. Y no tiene tanto que ver con el 10%, el 15, el 20, o mucho o el poco, ¿sabes? Es cuestión de honrar a Dios con nuestros bienes. Así que lo que consideramos como bienes en nuestra iglesia, diezmo en nuestra iglesia no tiene paralelismo en el Antiguo Testamento, y no tiene paralelismo en el Nuevo Testamento. El honrar a Dios como el verdadero dueño de todo lo que tenemos. Y lo que pasaba, yo digo, por ejemplo, el diezmo es la cosa más injusta que hay hoy en día. ¿Sabes por qué? Porque imagínate tú que ganas 5.000 euros al mes. ¿No? ¿No? Para empezar. Así por lo bajo, ¿no? Ganas 5.000 euros al mes y tú 500. ¿Vale? Entonces llegas allí en la iglesia, tenéis que pagar el 10%, vamos a ver. Este tipo viene ahí y ¿cuánto tiene que dar? 500, ¿no? Lo que cobra ella. Sí, tiene que dar. ¿Y tú? ¿Cuánto? 50. Vale. ¿Cuánto te queda para el mes? 450. ¿Y tú cuánto te queda para el mes? 4.500. ¿Pensáis que Dios ha establecido un juego así? Honestamente. No creo que Dios haya establecido una cosa así. Es imposible. ¿De acuerdo? O sea, tú te quedas con 4.500 y pareces el santito del pueblo, ¿vale? Y tú te quedas con 450, que ya con 500 estabas bajando la lenta. ¿No? Es obvio, ¿no? Es obvio que Dios es diferente. Dios nos llama a honrarle con nuestros bienes. Y no es tanto la cantidad que vamos a poder dar, sino el corazón que lo hacemos de verdad. ¿Vale? Es muy importante, ¿no? Así que yo no creo que haya justicia en el diezmo, en ese sentido. ¿De acuerdo? Yo sé que hay muchos cristianos que ganan mucho dinero y que son muy generosos. O sea, no dan diezmo, dan 20, 30, yo qué sé, y muchas veces cuando hay esfuerzo por ahí, por allá, pues están ahí siempre los primeros a dar y lo que sea. ¿Y por qué? Simplemente porque honran a Dios con sus datos. Y hay muchos cristianos pobres que no honran a Dios con sus bienes. Si no honras a Dios con tus bienes siendo pobre, no lo vas a honrar siendo rico.
porque generalmente la riqueza estropea más tu corazón. Así que si ya está estropeado a la base, cuando va a ser rico un día, va a ser peor todavía, ¿no? A veces entendemos eso, ¿no? Entonces, aprende siendo pobre, honra a Dios con tus bienes. Y cuando serás rico, seguirás honrando a Dios con tus bienes. Es un poco eso, mi pensamiento, ¿no? Así que honrar a Dios con los bienes. Uno de los principios fundamentales de toda la Biblia es el de compartir. Porque la ley y los profetas eran hasta Juan, dice Lucas 16. Pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estoy bajo la gracia, voy a tener un espíritu que comparte. ¿De acuerdo? Y de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo, es decir, nuestro tutor, ¿no? Pero ahora que somos en Cristo, ya la ley no necesitamos la ley, porque la vamos a empezar a cumplir de forma natural. Pero lo que perseguía la ley del Antiguo Testamento es hacerle a los judíos que tienen que ser generosos. Y lo que está condenado en la Biblia es la avaricia. Dice, los avaros no entrarán en el reino de Dios. Igual que los ladrones, que los homicidios, que los afeminados, dice ahí, fíjate ya. Así que lo pone en el mismo rango que los homicidas, los que son avaros. Así que el Señor tiene que cambiar nuestro corazón, porque si hay una parte de nosotros que no funciona, es esta. También somos pecadores en esto, y por general somos avaros. Y no damos con facilidad. Siempre decimos, me va a faltar, o algo que no. Así que es muy importante, ¿no? En Gálatas 3, 24, 25 habla de eso, de la esclavitud que teníamos nosotros y lo que sea, y tenemos que ser libres de esta esclavitud, ¿no? Y cada uno, y nos enseña, Hebreos 1, por ejemplo, los pasajes los tenéis escritos en nuestras notas, creo que sí, nos enseña que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, es decir, por ley, porque Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9, si lo habéis oído seguramente esta vez, ¿no? Que cada uno da como propuso en su corazón. Y es ahí donde justamente quiero llevarles. ¿Qué propones tú en tu corazón cuando es la hora de dar? ¿Realmente lo propones o buscas en el fondo de tu bolsillo cualquier cosa para pasar el rato? ¿No? O es eso, ¿no? Dice, se reparta cada uno según su necesidad. Nos dice que en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene a las iglesias. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Hemos leído eso, ¿no? Es decir, hay un nuevo pacto ahora, ¿no? No es el pacto antiguo, cuando tienes que pagar el diezmo, como se pagan los impuestos, y no sé qué, no sé cuánto a la iglesia, lo que sea, y lo demás no te preocupa. No, el Nuevo Testamento es otra cosa. En el Nuevo Testamento ya no hay ley que te obliga a hacer nada, sino hay un corazón transformado que empieza a ser generoso y vas a entender dónde vas a gastar tu dinero, no en tonterías, sino para que el reino de Dios prospere, ¿sí o no? Tus anhelos van a ser diferentes. Es ahí donde está la compra. Compartir con los necesitados primeramente, los de la fe, incluso dice ahí, con la iglesia local, con el pastor o levita, con las viudas y los huérfanos, con el extranjero. Todo eso es decir, yo tengo un corazón generoso y comparto. Y es en esta actitud que Dios bendice. No hace otra cosa que bendecir. Es la razón por la cual, más que en cualquier otra religión, los cristianos han fundado ONGs de todo tipo para cumplir con ese sentimiento. Sin embargo, en la iglesia puede que haya exalcohólicos, drogadictos, etc., pero los avaros y egoístas son mucho más numerosos. ¿Sí? Es que hay un problema ahí, ¿no?
No, ya no quiero hablar ni del diezmo, ni no sé qué, ni sé cuánto que hay que cumplir, lo que sea. Eso es la ley. Sino el espíritu que tenemos que darnos nosotros. Nuestro corazón ha cambiado, ¿verdad? El que no comparte muere. Es el ejemplo del mal muerto, ¿no? ¿Saben? El mal muerto llega aquí y no tiene salida. Entonces hay sal dentro, entonces la densidad del sal hace que por eso se llama mal muerto, que no hay vida ahí dentro. No hay peces ni nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay salida. Entonces, mientras que el Jordán sí tiene salida, el lago de Galilea está lleno de peces, porque tiene salida, entra y sale, ¿no? Entonces nosotros también recibimos la bendición de Dios y también la repartamos, con inteligencia obviamente, ¿no? Así es. Ahí no había necesidad de hablar del diezmo y de las ofrendas cuando leemos Hechos 4, cuando desde la iglesia estaba ahí, todo estaba en común entre ellos, y repartían los bienes entre ellos y se ayudaban mutuamente y a ver lo que sea, ¿no? En esto podemos decir que el comunismo no nos enseña nada en absoluto, ¿no? Porque aquí la Biblia ya lo estaba viviendo de forma correcta y plenamente. Eso es un ideal que quizás hoy en día no se puede vivir de esta manera, pero sí con el mismo espíritu de generosidad, ¿vale? Esta actitud permitirá a la iglesia un crecimiento espectacular. Y 20 años más tarde, esta misma actitud de honrar a Dios con sus bienes hará que las nuevas iglesias de Roma y de Efeso y de Corintio van a levantar una ofrenda para ayudar a los de Israel que estaban pasando por una época muy mala. Y por eso Pablo estaba recogiendo una ofrenda a todos. Y es tremendo, cuando tú lees esto, dices, wow, qué fantástico. Pablo pasaba en una iglesia y dice que en Macedonia, hay un texto ahí que dice que en Macedonia, hasta ellos eran muy pobres, pero le cogieron a Pablo por la chaqueta y le tiraron y dicen, nosotros queremos dar, pero sois pobres. No, queremos dar para nuestros hermanos de Jerusalén. Para que vean el corazón como estaba la gente, realmente lleno del Espíritu Santo. Había algo que había que cambiar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Nosotros siempre decimos, no, yo necesito, a ver si me dan, a ver si me dan a mí, a ver si no sé qué, a ver si me soluciona esta cosa y tal. Yo sé que pasan por dificultades, lo que sea, pero ¿cuándo será que uno dice, yo quiero dar porque quiero dar? Incluso si da una cosa ridícula como esta viuda, ¿verdad? Pero ella dio y salió de aquí bendecida, porque dio realmente lo que necesitaba y como respeto a Dios lo dio. Así que dar a Dios lo que es de Dios es darle ante todo honor, gloria por nuestros bienes. Viene en definitiva que proviene de Él, ¿no? Porque más estúpidos podemos ser cuando decimos yo he trabajado una hora que le doy algo al Señor en la iglesia. A ver qué hacen con mi dinero. No, lo sé que son así. Sí. Dan 10 euros y dicen, a ver, ¿qué has hecho con tu dinero? Fuimos a tomar 3 cervezas, ¿sabes? Las necesitábamos. No. No, de tal manera está la cara del rey en un lado de la pieza del euro, ¿no? De tal manera tenemos que pagar impuestos y tributo y es ley obligatorio. De tal manera está la imagen de Dios impreso en nuestros corazones. Si verdaderamente es así, de tal manera tenemos que rendirle honra y gloria con nuestros bienes. Si no hemos entendido esto, es que todavía estamos muertos en nuestros pecados, ¿saben? Y Cristo no vive en nosotros. Así que tenemos que entender eso. Y ahí no es cuestión de 10, de 5, de 20, de hacer una especie de tal. Es cuestión de tener un corazón generoso. Y eso es la manera. Generoso no solamente por ser desprendido y ser un poco... Hay gente que está medio loco, ¿no? Que dan dinero así, a diestra y siniestra, y después se encuentran que están totalmente fastidiados porque no sé qué, ¿no?
¿verdad? Han gastado su dinero así de esta manera. No, cuando digo honrar a Dios es realmente pensar, oh, wow, ¿qué puedo hacer por ti, Dios? ¿Qué es lo que necesitan ellos? ¿Cómo puedo yo ayudar? Dios te ha dado el dinero que tienes, empieza a honrar a Dios con lo que tienes y verás cómo Dios te va a confiar más, seguro. Y si no, no has entendido. O sea que es una acción de corazón. ¿Entendéis esto? ¿Verdad? Y es muy importante. Yo te voy a decir lo que yo apliqué en mi vida, pero no hace falta que hagáis lo mismo. Simplemente nosotros cuando Victoria nos hemos de novio ya empezamos a decir, mira, vamos a establecer esta regla en nuestra vida. Porque ustedes y como yo dicen, bueno, sí, queremos ser generosos, queremos honrar a Dios, queremos realmente vivir una vida cristiana honesta y completa y lo que sea así, ¿verdad? Pero eso lo hacemos 2 meses, el tercero y nos hemos olvidado. Es porque vienen los impuestos, porque viene el coche que hay que reparar, porque no sé qué, ¿sí, verdad? ¿Sabes? Siempre hay otras cosas que vienen y después te olvidas de ser, te olvidas de Dios y de todo esto, ¿no? Entonces, hemos entendido que el diezmo no existe en el Nuevo Testamento, pero nosotros nos lo hemos aplicado de forma voluntaria, porque dice, si no logramos dar esto, es que ya no vamos mal, ¿no? ¿Sí? Como decir, vamos a tener un compromiso con el Señor y vamos a decir, Señor, vamos a hacer todo nuestro posible siempre de dar el 10% del que nos das. Pero no porque la Biblia dice allí una regla de ley, sino porque queremos aplicarnos una costumbre a nosotros. Y cuando recibiremos más, damos más. ¿De acuerdo? Y cuando no necesitamos más, pues daremos más. Pero por lo menos vamos a aplicar esta regla en nosotros. Pero no es una regla, otra vez, de un mandamiento, sino una regla simplemente que tú te vas a imponer a eso. A lo mejor tú vas a decir, bueno, pues yo voy a empezar por 5%. Pero, ¿me entiendes? Como dice que cada uno aplica en su corazón, eso significa de forma pensada, de forma reflexionada, de decir, voy a dar por lo menos esto y voy a cumplir con esto todos los tiempos que puedo. ¿De acuerdo? Es una cosa totalmente privada entre tú y Dios. Y la iglesia, nuestra iglesia, no obliga en absoluto a la gente a pagar diezmo. ¿Vale? Pero sí queremos que la gente sea generosa. Y por otra parte queremos que la gente entienda que la iglesia tiene sus gastos, sus historias, ¿verdad? Y sois de la iglesia. Y les corresponde a ustedes como a nosotros de hacer que la iglesia pueda pagar los alquileres, la luz, el agua y todas estas cosas. Entonces hay un presupuesto de la iglesia cada año que hacemos, necesitamos como 3 o 4 mil euros al mes, así. Entonces hay que sacarlo de una parte, ¿verdad? Como podamos. Y por eso le pedimos a los miembros de la iglesia que si es posible que cuando dan dinero ponen su nombre, por 2 razones. Primero porque eso nos hace posible hacer un presupuesto según la gente da regularmente. Los que se han aplicado un donativo, o sea, una donación a la iglesia de forma regular, es muy bien para nosotros porque sabemos con qué vamos a contar más o menos. Yo sé que a veces uno no podrá y no lo dará, pero bueno, o a veces otro dará o más y tal, pero por lo menos sabemos eso y podemos decir, bueno, pues podemos contar que vamos a recibir, no sé, 1.500, 2.000 euros de parte de los miembros, o de las ofrendas, pero por lo menos de los miembros de forma regular. Entonces, si tú sabes esto, pues te permite alquilar, como nos permitió alquilar este sitio allá abajo. Si no, no habríamos podido hacer. Eso es una parte. Y segundo, también hay un incentivo del Estado que te permite, pero yo sé que a muchos de vosotros no le va ni le viene porque no trabajan, ¿no? Pero si tú hubieras puesto en la seguridad social, estos donativos que da la iglesia son deducibles de tus impuestos.
Entonces, al final de año, Leo, el padre de José, que es contable que hace las cuentas de la iglesia, me dice, mira, fulano tal ha dado durante el año X dinero, ¿verdad? Entonces lo escribimos a Hacienda, lo ponemos su nombre, ¿cómo se dice? Su DNI, y le es deducido directamente de sus impuestos. Simplemente para que lo sepáis, ¿no? Y hay mucha gente que piensa, no, pero yo quiero que sea anónimo lo mío. Bueno, tú puedes ser anónimo, pero a nosotros nos fastidia en ese sentido porque justamente no podemos hacer prohibiciones sobre anónimos, ¿no? ¿Verdad? Y solamente eso. Así que preferimos, honestamente, yo personalmente no sé muy bien quién da y no da, porque no lo quiero saber. El único en principio debería ser tu padre, pero bueno, también como no dice nada sobre esto. Entonces, ¿me entendéis? Es decir, no vais a ser juzgados por lo que dais y lo que no dais. Allá ¿Sí? en la iglesia de nosotros, siempre los miembros teníamos un sobre ¿Sí? con el nombre de nosotros con todos los días del mes, o sea, los meses. ¿Sí? Y porque en el mes las personas ponían lo que daban era como ¿Sí? un recuadro, ¿ves? Y entonces las personas ponían lo que iban dando todos los domingos, o no sé, lo que dieran, de acuerdo a lo que cobraban o lo que quisieran dar. Entonces, el diezmo se iba en ese sobre, Sí. el diezmo lo ponían siempre ahí, entonces la iglesia hacía su presupuesto y demás de... Sí, muchas veces hemos dicho, o sea, puesto esta palabra diezmo, ¿no? Pero no significa el 10%. ¿De acuerdo? Lo hemos llamado eso el diezmo. Eso sí. Seguimos llamando al diezmo, ¿no? Pero ni siquiera deberíamos llamarlo así, o la donación, o sea, la donación mensual es regular, ¿no? Que es otra cosa que las ofrendas. Bueno, las ofrendas ya es el domingo, pues uno aporta lo que quiere dar ahí, pero el diezmo que llamamos diezmo, ¿no? Nosotros, yo soy parte del Ejército de Salvación, entonces eran los cartuchos. Cartucho. Llamamos cartucho a esto, a las balas, ¿no? Que tú pones el fusil. Pero era simbólico también, o sea, lo mismo que el diezmo, ¿no? Es decir, la donación que tú vas a hacer de forma regular cada mes, ¿verdad? Eso sí, cuando tú pones tu nombre está contabilizado, porque tenemos una lista de los nombres y cada mes se pone ahí y al fin de año pues dice, bueno, él dio totalmente del año tal dinero, entonces eso sí que se pone para que sea desgravado de los impuestos de la persona, ¿vale? Eso para que lo sepáis, pero nada más. Y eso nos permite por lo menos hacer previsiones para el próximo año. Y por eso es importante que no teméis poner tu nombre, pero simplemente es por eso. Pero bien, los que quieren seguir dando de forma anónima es la mejor manera de no dar, ¿verdad? Sí, por ejemplo, habría que hablar con el padre de José para decirle que... A fin de año sí. Vale. Le puedes decir fin de año, sí, mira, ha sido reflejado lo que he dado, espero que sí, ¿verdad? No, pero Entonces, para que todos los meses, no sé cómo explicártelo, porque... no, para arriba nosotros- nosotros, arriba tenemos sobres, no sé, habéis visto los vale, sobres. no sé cómo la forma. Sí. Sí, hay una forma de sobres para lo que llamamos nosotros 10. Que no Que no es. Allí tienes el sobre y ahí puedes poner tu nombre, ¿verdad? O si tú lo pones por el datáfono, Pero lo tenemos que poner en lo de las ofrendas. sí, lo puedes poner en la ofrenda si quieres. Sí. O Pero lo a ellos pones- les interesa más que se haga de manera... Lo que pasa es que cuando le pones en la ofrenda no vas a poner tu nombre, vas a poner el dinero nada más. No, pero si tú pones el sobre con tu nombre en la ofrenda, Ya, está bien. También se O puede. si tú vas al datáfono porque no ¿Qué tiene, es? lo haces por el por banco, internet. Ya. ahí pues hay un datáfono arriba, lo puedes hacer igual y cuando sacas la etiqueta ahí que sale, le pones tu nombre debajo, nada más, ¿vale? O si lo haces de transferencia, que es más fácil todavía, ¿verdad? Entonces incluso puedes decir, mira, como he decidido dar 10% de mi bienes
de verdad, o el 5, o el 7, o que da cantidad, yo qué sé, voy a dar 50 euros cada mes, vale, pues dar 50 euros cada mes y entonces lo puedes hacer de forma hasta automática por el banco, ¿no? Es decir, no sé, te cobra el banco directamente, lo que sea. Pero o sea, las facilidades son enormes, eso no es el Que problema. muchas veces uno, a mí por lo menos, yo agradezco que usted me diga porque a lo mejor si no lo sabes, no sabes cómo estás haciendo lo mejor, porque Sí. hay veces que lo hacía por internet, otras veces lo hacía en la ofrenda, pero no tenía ese, no sabía Se puede hacer de varias maneras, simplemente, y si tú lo haces porque quieres que sepas, para justamente lo de los impuestos, eso es diferente que las ofrendas siempre son Claro. anónimas, ¿no? Claro. La ofrenda el domingo, pero el diezmo es algo realmente regular, que tú vas a dar regularmente cada mes y así nos permite hacer presupuesto y lo que sea, ¿verdad? Y así, lo repito, el diezmo que era del Antiguo Testamento era dado para los levitas, para que realmente se pudieran dedicar a la obra de servir a Dios a tiempo completo, ¿verdad? Los levitas modernos, pues serían los pastores, eventualmente cuando pueden. Hay muchos pastores que tienen que trabajar secularmente, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos que trabajar en el castillo, si no, no podríamos ni comer. Así que es otra historia, ¿no? Pero bien, debería de ser así, incluso de poder ayudar a la gente. Lo que hace la iglesia ahora, pues solamente está dando un pequeño salario a Victoria, yo no lo necesito, así que ahí. Y después estamos ayudando a varias personas en sus necesidades propias, porque no tienen trabajo, no tienen entrada ninguna, lo que sea. Así que tratamos subvenir a muchas cosas. Y los que ayudan ahí en el castillo y todo eso. Y entonces, pero vamos, tenemos 450 de alquiler abajo, 800 arriba, más los impuestos, son casi entre todos 1.500 euros al mes, para empezar, solo el alquiler, ¿no? Y después cada 3 meses hay otro porcentaje, tenemos que pagar 700 euros más por los impuestos, cada 3 meses. Después tenemos la seguridad social de la pastora, su salario. Así que echarle ya 2 o 3 mil y pico. La iglesia no tiene ninguna ayuda del gobierno como la iglesia católica. No, ninguna. Ya. No, autónomo. No, además no lo quisiera. Porque desde el momento que el gobierno paga, ya Claro. tiene derecho a decir cosas. Exacto. ¿Qué hacemos? A intervenir. Sí. Ya no sería forma. No, yo simplemente para que seáis conscientes, nosotros cada año a los miembros hacemos una reunión donde ponemos las cifras y cada miembro, pero hay que ser miembro en este caso, cada miembro puede pedir en cualquier momento el estado de las cuentas, o sea, para ver de cómo entra el dinero y cómo sale, ¿de acuerdo? Nosotros en la Junta hacíamos eso. La tesorera, Sí. ella decía, en su registro tenía la entrada, la salida, en lo que se gastaba y todas esas cosas, Por eso. por mensual y anual y... Nosotros lo hacemos anualmente y reunimos a la iglesia y decimos, mira, eso no se ha gastado este año, entró tanto dinero por ahí, entró tanto dinero por el castillo, por ejemplo, y esos fueron los gastos que hemos generado la iglesia en su totalidad. Y en fin, así vamos sobreviviendo más o menos, pero bien. Depende mucho, pero vamos a ver, todo este asunto, lo repito, para mí es más importante el aspecto espiritual, ¿de acuerdo? Y yo sé que si las personas y todos los miembros de una iglesia andan correctamente espiritual y van a honrar a Dios con sus bienes, estoy seguro que la iglesia no pasará penuria, ¿vale? Pero tristemente hay muchas iglesias que no funcionan por eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene un sentido totalmente equivocado de lo que significa honrar a Dios con tus bienes. Así que más bien es un tema espiritual de persona, tú con el Señor, y esto tienes que estar realmente consciente de que tú estás en regla con el Señor con esto y el Señor te bendice a través de esto. ¿Se ve?
Y yo estoy convencido de eso, ¿no? Y los que buscan trabajo deben de pensar mucho en esto, y los que lo tienen igual también, ¿verdad? Y todos debemos de pensar realmente, concretamente en esto, ¿no? Que honremos a Dios con nuestros bienes, y Él hará. Porque dice otro texto de los Proverbios, dice, yo no estoy contento si tengo mucho, estoy contento si tengo poco, pero todo viene a ser la gloria de Dios, ¿verdad? Que en la abundancia o en la escasez yo pueda siempre bendecir a Dios, y sé que Dios me bendecirá, ¿verdad? Eso es Ananías y Zafira. Estoy hablando de eso porque sí, tenemos justo tiempo. Para que ustedes sepan, hay una corriente de lo que se llama el Evangelio de la prosperidad en vuestro continente allá muy fuerte. Aquí no ha dado demasiado fuerte y en Europa ha sido rechazado desde el comienzo, así que está. Pero es un evangelio absolutamente erróneo y falso, ¿de acuerdo? Y justamente lo que pasaba con Ananías y Zafira no tiene nada que ver con el tema del dinero. Ellos vendieron un terreno, lo vendieron 50.000 euros y guardaron 25 para ellos. Normal, ¿y por qué? ¿No? ¿Vale? Y entonces vinieron a la iglesia y dicen, wow, hicimos una ofrenda ahí a la iglesia. Y Pablo, pero ustedes qué? Están pretendiendo delante de todo el mundo que han dado todo este dinero a la iglesia cuando no es así. Sois unos mentirosos, ¿de acuerdo? Habéis mentido al Espíritu Santo. Y eso es muy grave, de mentir al Espíritu Santo. Y fue una lección para todo el mundo. No porque la gente dé más dinero, ¿sabes? Fue simplemente para que no se pretende ser más de lo que uno es, ¿no? Presumir de lo que no es. Presumir de lo que uno es, ¿eh? Nosotros hemos vendido una finca y la damos para la obra. En realidad aportaron solo una parte del dinero conseguido por la venta de esta finca. Mintieron al Espíritu de Dios para poder ocupar un lugar de importancia en la iglesia. Con muchos que dicen dar el diezmo de lo que ganan cuando en realidad es falso, ¿verdad? Mienten a Dios y a la iglesia. En realidad, el problema no consiste en que no dan el diezmo, sino que mienten al Espíritu de Dios y a la iglesia. ¿Estarán de acuerdo conmigo que no se puede dar una responsabilidad a alguien en la iglesia si no honra a Dios con sus bienes? Porque es como si estuviera viviendo con 3 mujeres. Dice, pues es. Si uno no honra a Dios, es avaro. Y la avaricia es totalmente condenada en la Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, es lo mismo que uno que tendría un amante por ahí, ¿no? O otro chico por ahí. El que es avaro y tacaño vive en pecado. Y estas personas, Dios les dice en el Antiguo Testamento, me habéis robado y sois malditos. Pero una vez más, no es cuestión de dinero, es cuestión de ser avaro. Y una vez más, no es cuestión de dar o no dar, es cuestión de honrar a Dios con nuestros bienes. Y ahí tenemos que entender. Porque Jehová no cambia. Por esto los hijos de Jacob no habéis sido consumidos, dice en el Antiguo Testamento, hablando de Malaquía, ¿no? En España se ha criticado fuertemente a los predicadores americanos por su continua predicación sobre el dinero, el diezmo, las bendiciones y la prosperidad. Porque se ha prometido prosperidad a aquel que cumple con el 10% y que da una ofrenda y que va ahí en el altar y no sé qué, y que paga su ofrenda, ¿verdad? Podemos decir que se han levantado auténticos escudos en contra de ellos y su teología, y eso es verdad. Y si bien es verdad que algunos no solamente tienen una teología completamente fuera de la palabra de Dios, esos falsos profetas, que han dicho barbaridades, para que tal, si tú das 200, verás que Dios te va a dar 400, ¿no? Y he visto una predicación de una profeta que decía a la gente, bueno, todos los que tienen $500 o 500 euros en el bolsillo vienen primero, porque son los que van a ser más bendecidos.
fíjate. En Y después Venezuela, sí, en Venezuela, yo fui a asistir a una iglesia que el pastor decía que si querías renovar los muebles de tu casa, lo trajeras a la iglesia y que Dios te iba a dar unos nuevos. Y estaba ¿sí? toda la iglesia llena de muebles, de neveras. Yo he oído decir a un cristiano, pero totalmente en una conferencia, dice, yo voy a comprar un Mercedes porque soy hijo del rey. Sí. Tengo que pasearme en un Mercedes. Y nos decía que pusiéramos fotos en la nevera de camionetas de verdad, de Mercedes, para tenerlas. Fotos así, para visualizarlos Sí, y tienes que tener... visualizar. Sí. ¿Saben? Eso Pero era evangélica, era una cosa Eso loca. nueva era total. Sí. nueva era total. Sí, sí, Nueva era sí. total, Sí. estaban eso, Y ¿eh? decía, no, pero es que si tú oras por un coche, entonces en Venezuela como se dice carro, dice Dios, como Dios no entiende, te puede dar un carro de perro caliente. Sí. Entonces tienes que decir cuál tú quieres, tienes que decir. Madre mía, pero no, que nada. Ay, No, Dios. vamos a ver. Yo No, prefiero que tú juegas la lotería en este caso que Claro. hagas esta cosa, ¿no? Porque no, vamos a ver, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero digo que Claro. para que vea, ¿no? La gente dice, ay, voy a dar porque quiero recibir. Claro. Eso no es honrar a Dios. Eso es ser alabado, además. Es Eso hacer un maravilloso trámite también. con Dios, un trueco, ¿no? Dice, mira, te doy, pero me bendices, ¿no? Hay iglesias allá en América Sí. que los que dan más dinero están en una fila y los que son pobres van Sí. para otra fila. Sí. Entonces el pastor está de este lado de la fila donde están los ricachones y Sí. de este lado es como un buzón o algo así y dan su dinero y... Eso lo llamamos falsos profetas y huyen de ello, por favor. Sí. ¿Vale? Porque nada tiene que ver con esto. ¿vale? Dios no es un Dios de pobres, pero nos hace pobres porque tiene razón en hacerlo. Y no hay ninguna deshonra de ser pobre. Para empezar. Segundo, tenemos que aprender a vivir con ello, pero siempre alabar a Dios por lo que nos da. Nadie se muere de hambre aquí. La gente que tiene muchas dificultades, lo que sea, pero siempre hay algo que Dios bendice, siempre. Y si sabes bendecir a Dios en la escasez, también sabrás bendecir a Dios con la abundancia, ¿no? Y así, ¿no? Hay gente que realmente ha entendido eso, que son como la viuda, que dice, yo quiero honrar a Dios con mis bienes, y prefieren saltarse algunas comidas para ofrendar a Dios y así honrarle como se debe. Curioso, ¿no? Pero yo creo que Dios bendice esta actitud, es decir, de realmente yo quiero contribuir, yo quiero ser parte de esto. Y se privan de cosas, y eso es maravilloso, ¿no? Muchos tenemos que aprender de ellos, ¿verdad? Damos con reverencia al Señor para establecer su propiedad sobre nuestro dinero, porque en definitiva, si yo doy el 10 o el 10% o lo que haya convenido con mi mujer hacia Dios, es como decir, Señor, tú tienes autoridad sobre mi dinero, no yo. Es como decir una marca de reconocimiento, ¿no? Igual que yo tengo una marca aquí, ¿ves? ¿Qué significa eso? ¿Está casado? Sí, que estoy casado, sí. Pero significa más que esto. Significa que estoy comprometido con esto. Y cuando yo lo enseño, en principio, las mujeres que me quieren tanto no se acercan tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, es una especie de protección, ¿de acuerdo? Debería de serlo. No, pero es decir, sí. No, pero eso significa, yo lo digo ahí porque reconozco y lo digo y testifico públicamente que yo me he comprometido y que tengo un compromiso serio y más con el Señor todavía, ¿no? Entonces es muy importante, lo mismo cuando doy mi diezmo, me he comprometido con Dios y yo tengo un acuerdo yo con Dios, ¿verdad? Y yo doy una ofrenda cada mes y según lo que recibo y lo doy ahí. Y puede ser el 10%, puede ser el 5% o el 2%, y me da igual lo que representa. Porque ya no hay norma en eso. Está la norma de ser generoso. Ahí está. Significa que también confío en sus promesas, repetidas tantas veces en el Antiguo Testamento como en los Evangelios. Así que amamos
de veras a nuestra iglesia, demostrándolo con nuestras ofrendas y contribución regularmente. Si le damos al César lo que es del César, porque nos obliga a hacerlo, no sería más también más importante todavía de corresponder a Dios con lo que Dios es, honrar a Dios. Amén. Amén. Bien, bueno, pues ya les he contado eso de diezmo y ofrenda en misión cristiana canaria, ¿verdad? Quizá podemos leer, hay un versículo, Proverbios 30, de 8 a 9. Y como dice allí vuestro texto, nunca se exigirá diezmo ni ofrenda a los miembros y todas las aportaciones económicas serán efectuadas de forma libre y voluntaria. Estas pueden ser anónimas o públicas. Recomendamos a los miembros que ofrendan o diezman regularmente de hacerlo público, indicando sus nombres para facilitar la elaboración de un presupuesto, lo que les he dicho. Entonces, si tenéis estas notas, espero que sí, al final, ¿verdad? Sobre esto, ¿no? En fin. Es interesante, sí, para terminar rápidamente. ¿Alguien de este pasaje? ¿Sí? Sí. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ven, interesante, ¿no? Este proverbio que pone una cosa en la otra y en las dos ¿cómo se dice? Extremos hay un peligro tremendo, ¿no? Uno que tiene mucho, pues dice, y el otro que tiene poco va a robar y hace cometer errores también, ¿no? Así que no me des ni una cosa ni la otra. Permite que yo pueda vivir, Señor, y gracias a Dios por ello, ¿no? Es una cosa. Y otro enfoque que tenemos en Filipenses 4:10, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, podéis leerlo esto, tenéis vuestras notas. Es interesante porque dice Pablo que como pastor, como predicador o como tal, su patrón es Dios y no la iglesia. Y él recibe de parte de Dios y no de parte de la iglesia. Y no pide nunca dinero a la iglesia. ¿Vale? Es su actitud como pastor. Y nosotros hemos intentado siempre ser así, de no exigir nunca nada de la iglesia. Porque pienso que es la forma bíblica de hacer las cosas. Nuestro patrón a nosotros es Dios. Y Dios nos da lo que necesitamos. Y a veces más de lo que necesitamos. Y eso es extraordinario cuando pensamos en ello. Y no es la iglesia que nos paga. Pero por otro lado, enseña a las iglesias que son responsables de la iglesia de los pastores. Entonces, nosotros como pastores no exigimos nada, pero vosotros como miembros sí debéis porque la Biblia lo dice. Debéis de honrar a los que trabajan en medio de vosotros y os llevan la palabra. Dice, con doble honra. Y hablaba de dinero, ¿no? Sería el doble paga, ¿no? Sería así. O sea que el deseo de la membresía debería de ser esto, de honrar a los que trabajan en la obra, a tiempo completo. Y entonces entendemos eso, ¿no? Estas dos partes. Desde nuestra parte no podemos exigir absolutamente nada y que el Señor les bendiga lo que hay, ¿verdad? Pero nosotros los que nos pagan es el Señor. Pero vosotros, vuestra necesidad y vuestra obligación, según la palabra de Dios, y puedes leer estos pasajes, es realmente honrar a los que trabajan en nosotros. Así que eso es la otra parte de la moneda, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. Y tenemos que entenderlo, ¿no? En fin, podéis leer todo esto, estas notas que tenéis ahí a vuestro tarde. Vamos a terminar simplemente para decirle que hemos terminado este curso de doctrina y si les faltan unas lecciones, por favor, apúntanlas, búsquense, están en internet, léanlas, dérenlas y después me vais a decir si sigues con la intención de ser miembro de la iglesia.